Hola, bienvenidos. En esta jornada de sábado y domingo se está realizando a lo largo del país las elecciones tal vez las más importantes de los últimos 30, 40 años, las elecciones para convencionales constituyentes, para constituyentes en cupo de pueblos, cupos reservados de pueblos originarios, de gobernadores, de alcaldes y de concejales. Pero no cabe duda que la elección de los constituyentes es la que centra la atención, no solo porque es la primera vez, sino porque vamos a discutir las directrices por las cuales se va a mover este país en el futuro próximo. Y en ese tema, en el tema de cuáles van a ser los grandes tópicos que se van a tocar, el tema del agua y el tema medioambiental, en un momento en donde estamos sufriendo los estragos del cambio climático, es muy, muy, muy relevante. Para entrar en estos detalles, tengo una gran invitada, me encuentro con Josefina Correa, directora política de Greenpeace. Josefina, hola, bienvenida, gracias por estar con el mostrador. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Josefina, mira, partía en esta introducción hablando de que uno de los temas que va a llamar muchísimo la atención es el tema del agua. Se ha hablado mucho, parece que ya existe cierto consenso, al menos ciudadano, de la necesidad de terminar con este tema de la propiedad privada del agua y avanzar hacia una constitución que consagre el agua como un derecho humano. Eh, ¿Tú compartes la idea primero de que efectivamente ya existe un relativo consenso de avanzar en esta materia y cuán importante es que así sea? O sea, estoy totalmente convencida de que hay un consenso de eso a nivel social. No estoy tan clara de si eso es tan claro para los políticos. Creo que todas las cosas que nosotros vamos viendo de percepción social tienden a evidenciar de que la preocupación por el medio ambiente o temas como el agua son de las grandes mayorías casi consensuadas. Si uno lo ve en cualquier tipo de estrato o subdivisión o descentralizándolo o no, es más o menos siempre lo mismo. Y esto lo venimos testeando desde, al menos en Greenpeace, desde el estallido social. Entonces, bien relevante yo sentir que sí, hay un consenso, pero los políticos han estado bastante dislocados de ese consenso. Y ahí es donde tenemos que ver si efectivamente lo que hablan o a lo que se comprometen es efectivamente cumplido cuando están ejerciendo el poder, porque por ejemplo hoy día estamos precisamente liberando datos, o sea, perdón, hoy día, esta semana, estuvimos liberando datos que decían en relación como cómo integraban la palabra agua los constituyentes en sus programas. Ujú. Y el Sí. 74% de los constituyentes integra la palabra agua. Mm. Y eso pareciera ser un consenso, al menos estamos hablando de más de 2/3 de la cantidad total de constituyentes. Mm. Ahora, cuando nosotros vamos a ver quiénes están hablando mayoritariamente de agua y de qué manera lo hablan, es donde encontramos las diferencias. Por ejemplo, hemos visto dentro de las campañas políticas que se hicieron precisamente para este proceso, candidaturas, por ejemplo, de la lista de Vamos por Chile o Chile Vamos, que mencionan la palabra agua, muy comprometidas con temas medioambientales, pero nosotros si vamos a revisar el comportamiento efectivo en términos legislativos para provocar ciertas reformas, específicamente en materia de agua, nosotros tenemos a la amplia mayoría, por ejemplo, del Senado, en enero del 2020, votando en contra de la reforma constitucional que priorizaba el uso del agua a las personas. Entonces ahí Sí, se déjame genera interrumpirte justo en ese punto para complementar. Claro, porque se va a discutir, ¿cierto? Hoy día, o se piensa discutir en la Constitución, esto de el derecho del agua como un derecho humano. Pero esta discusión, para recordar un poco a la gente, tardó muchos años en el Congreso en que se llegara a la instancia de votación para que se reconociera algo que parece un consenso de lo más obvio, pero sin embargo esto y fue rechazado, digamos, por un amplio espectro y transversal de la política, ¿no? Claro, con un amplio aspecto, o sea, no se alcanzó el quórum. Recordemos que hasta la reforma constitucional, ya hasta este proceso constitucional, cualquier reforma tenía que alcanzar 2/3 para poder alcanzar un quórum. Entonces, efectivamente, hubo mayoría, pero había una minoría que podía hacer veto, que es precisamente el problema histórico Mm. de los 2/3 en el fondo, que efectivamente las minorías han podido hacer veto a temas tan complejos como estos. O sea, solo recordar que ese proyecto de reforma constitucional
ni siquiera consagraba el derecho humano como un derecho humano, así como las personas tienen asegurado el derecho, sino que consagraba la Una cantidad, priorización de claro. uso. O sea, era mucho menos que eso y no estuvieron dispuestos a discutirlo. Se rechazó la idea en general de legislar. O sea, no estamos dispuestos a discutir este tema. ¿Cuánto Ni demoró siquiera para que vimos, llegara a esa instancia? ¿no? O ¿Cuánto sea, pasó? ¿Cuánto 2 tiempo años pasó? durmió, Dos. 2 años durmió, desde el primer proyecto que ingresó hasta que se llega a votar en general la idea. Ustedes, o sea, para poder hacerse una idea de esto, los proyectos tienen que pasar, por decir así, 5 etapas entre aprobaciones en general, en particular, en ambas cámaras, hasta que salen, dependiendo si hay mixta. Yo creo que la ciudadanía podía aprender un poquito, mucho más de estos procesos con los tercer retiro, con los temas del aborto. Bueno, con los temas del agua pasa exactamente lo mismo, pero ni siquiera llegamos a instancias de discusión finales. En los temas de agua, los proyectos de ley se separan antes de que se debatan. Y eso ya te habla del nivel de dificultades que hemos tenido para avanzar en estos temas, o sea, solo por decir un dato pasado. Para poder hacer la reforma del Código de Agua que consagró la patente por no uso del agua, el pago de patente por no uso del agua, demoró 15 años esa reforma. Y establecía el pago de patentes para los derechos que se iban a dar a futuro. A futuro, claro. Son 15 años. retroactivos, claro. No, no son retroactivos, no puede ser retroactivo. Mencionábamos también que dentro de las votaciones de los senadores, ¿no? Que de este porcentaje que no alcanzó a alcanzarse el 2/3 para que se aprobara la reforma constitucional, en su minuto se conoció que algunos de ellos, digamos, tenían derechos de aprovechamiento de agua, lo que ya habla de un conflicto de interés. ¿Qué pasa ahora? Mm. Pensando en los constituyentes, ¿existe consenso, dijiste, la palabra agua está de alguna manera en los discursos de muchos de los candidatos a constituyentes, pero cuán importante también va a ser poder identificar cuando ya sean electos estos constituyentes, cuántos de ellos tienen conflicto de interés, porque no me cabe la duda que seguramente algunos también van a tener derechos de aprovechamiento de agua. Y en esa circunstancia, ¿cómo se va a dar una discusión con constituyentes para hablar del agua en circunstancias que algunos de ellos puedan llegar a tener derechos de aprovechamiento? Bueno, Héctor, yo espero profundamente de que esto sea un tema tratado en profundidad dentro de la discusión del reglamento. Porque la verdad es que si nosotros vemos qué pasa con las incompatibilidades o los conflictos de interés que existen actualmente en el Congreso, están regulados de una manera sumamente laxa. O sea, si ellos consideran que tienen conflicto de interés, se pueden inhabilitar, pero es una facultad, no están obligados a inhabilitarse. Entonces, en general, por ejemplo, en varios casos en que tenían derecho a agua, se inhabilitan por lo políticamente incorrecto que se ve votar en contra cuando además se es dueño. Pero en el fondo no hay ninguna sanción aparejada a cuando se verifican estos tipos o cómo se reemplazan o cómo se generan las inhabilidades. Yo espero que frente a propiedades directas de derechos de agua se generen inhabilitaciones obligatorias. Creo que es lo que corresponde en un tema que es sumamente delicado, porque en el fondo lo que hizo la Constitución, cuando tú mencionabas al principio como esto de privatizar el agua, en el fondo las personas tienen mucho miedo cuando se habla de propiedad y cuando se privatiza el agua, entonces al pequeño agricultor, entonces me van a quitar a mí lo que tengo yo para cultivar, o yo voy a tener, en realidad se privatizó el agua para asegurarlo a las grandes industrias en Chile, que hoy tienen un modelo profundamente inequitativo y que hoy no solo es profundamente inequitativo en lo económico, sino que lo ambiental. Tal como decías tú, estamos en riesgo, nos enfrentamos a un tema climático y el tema climático en Chile es agua. No, no es No es otra nada cosa. más. No es otra cosa. O sea, es totalmente falso y esto tiene un costo. Decir que nosotros vamos a apostar en ambición climática, en reducir el carbono a nivel Claro. global. Eso no es real, no tenemos ese territorio, no tenemos esa afectación. Somos parte del sur global, pertenecemos a un sur afectado por las decisiones de un norte histórico, porque esto es un modelo de desarrollo desde la revolución industrial. Entonces, aquí es agua y la manera de abordar el agua hoy es asegurar su acceso para las personas. Y eso significa, efectivamente, quitársela a su priorización a la actividad económica, que es como está actualmente en la Constitución. Sobre la actividad económica, y volviendo a ponernos en el evento de ya tenemos constitucionales, se empezó a discutir esto
esperemos también, y comparto plenamente la idea contigo, de que debe establecerse una suerte de obligatoriedad para poder inhabilitar a aquellas personas que tengan conflicto de interés en estas materias. Eh, Tú dijiste que duró 15 años, ¿no? Que es, el tema del código de aguas. Eso significa que ha habido una profunda y férrea y a veces brutal también ejercicio de lobby de las empresas, eh, de empresas públicas y privadas, por retrasar, por no avanzar en estas materias. ¿Qué se prevé o qué se prevé que podría pasar ya en un escenario constituyente? Porque no creo que las empresas que tienen intereses de por medio vayan simplemente a cruzarse de brazos y esperar, digamos, que la legislación avance en un sentido distinto a lo que ellos esperan. Preveemos mucho comunicación del miedo, muy al estilo de lo que se está viendo en el royalty, muy al estilo de lo que vimos en IDICEN, muy al estilo de cuando se debate temas de descarbonización, en que básicamente el foco es, si se avanza en regulación, se cae Chile. Se cae Chile y se van las inversiones y entonces quedamos devastados en la pobreza absoluta. Yo creo que esas aproximaciones hoy son parte de un empresariado que está desconectado con la realidad social y está desconectado con la realidad de lo que requiere hoy Chile como país para efectivamente poder seguir proveyendo un espacio económico seguro para todos, porque en el fondo que esté bien el país es una necesidad para todos los actores. No es una necesidad egoísta, es una necesidad colectiva y necesaria. Entonces, preveemos mucho miedo, mucha provocación del miedo, porque precisamente, por ejemplo, en temas de agua, yo tengo un amigo que trabaja mucho en esto y siempre me dice, Chile país exportador de agua, y tiene sumamente razón, porque cuando nosotros hablamos de exportaciones en Chile, lo que fomenta, bueno, hablamos de cobre, y si hablamos de cobre, hablamos de la minería, y si hablamos de la minería y revisamos cómo se relaciona la minería con el agua en Chile, bueno, desde 1874 se decidió que era más importante dar certeza jurídica a la minería y se le entregó por ley agua a la minería. Se le entrega por ley, no tiene que pasar por la DGA, no tiene que ser autorizado por nadie, no se mide. Luego, vamos a la otra fuerza exportadora, las forestales. Las forestales dicen no ocupar agua, lo mismo que la minería. Las forestales y la minería, ellos declaran no ocupar agua, la minería declara ocupar el 4% del agua en Chile, claro, porque no está medida y no sabemos cuánto saca sobre los glaciares y abajo de los glaciares, y la industria forestal declara tampoco no ocupar el agua, claro, porque ¿cómo extraen el agua a los árboles? Desde el suelo y desde la lluvia. Entonces, ¿qué ha hecho? Efectivamente genera una erosión en el territorio tal que genera escasez hídrica en todas las cuencas alrededor porque estos árboles exóticos están chupando una cantidad de agua y no generan los mismos servicios ecosistémicos que genera el bosque nativo, que chupa agua, lo retiene, lo libera en época de sequía. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos un lobby profundo y muy intenso respecto a mantener el status quo, y un status quo que ha priorizado a la economía por sobre a la vida. Es que ese es el tema, aquí no se trata de si es como la potabilización individual, en realidad se trata de, estamos en riesgo, tenemos la posibilidad de perder cerca del 30 al 50% de la disponibilidad de agua en todo el territorio del país, según el informe que manda hacer la Dirección General de Agua. O sea, no, y la verdad es que no tenemos cómo asegurar de que el agua que esté disponible para las personas que quieran. Y cómo disponibilizamos esa agua es también otro tema que de alguna manera va a ser la Constitución, porque en el fondo, si la disponibilización de esa agua la hago encerrándola y trasladándola desde el sur, generando el mayor impacto ambiental y social posible, antes de proteger los glaciares, antes de proteger los humedales, antes de tener una gestión de ríos sensata, o sea, en Chile nosotros cortamos los ríos para gestionarlo. Se Ese tipo rematan de incluso, gestión se rematan, o sea, al se mejor postor. mata. Claro, y se entregan gratis, sin ningún tipo de condiciones. No hay ningún tipo de condición si es que se utiliza bien o mal, o cómo se utiliza, o si es que es necesario reorganizar las cosas, que es el problema en el que estamos ahora. Tenemos que reorganizar un modelo que ha puesto a una sociedad en situación de injusticia máxima y a un modelo económico basado en la extracción de naturaleza de una manera tan intensa que nos pone en riesgo. Y esto lo dice
la Organización de Cooperación de Comercio. O sea, la OCDE en el informe del 2018 y del 2016 nos dice, o sea, Chile tiene una economía extremadamente basada en la utilización intensiva de bienes naturales. Y eso tiene que parar porque nos pone en riesgo, porque no es ilimitado. Toda la ciencia nos dice eso. Ujú. Como para ir Y yo creo que cerrando, esa es sí. una percepción. Mm. Como para ir cerrando, Sí. sabiendo que este es un tema muy amplio y seguramente nos va a ocupar en otras conversaciones, Josefina, sobre otros temas dentro de la misma área, pero tú mencionaste recién el tema de los glaciares. Y yo quisiera preguntarte, eh, y también hablaste, digamos, de que se prevé un lobby intensivo para mantener este statu quo. Desde el momento que ya se eligen los constitucionales y se empieza a discutir, ¿cierto? Hasta llegar a una nueva constitución va a pasar un año. Eh, en ese periodo es donde uno me imagino que se provee este ejercicio de lo mismo. Pero de manera paralela, siguen avanzando los proyectos que están en el Congreso. ¿Cuál podría ser el impacto, por ejemplo, de una discusión intensa en materia de agua? ¿Cómo podríamos relacionar esa discusión intensa con lo que pudiese pasar o no, por ejemplo, con la discusión de la ley de glaciares que está en el Congreso? Bueno, es bien interesante cuando me planteaste que íbamos a abordar este tema, me parece interesante y complejo porque tiene distintas perspectivas. La primera es una perspectiva política, de voluntad política. Si nosotros esperáramos que los políticos estuviesen leyendo el malestar social y las necesidades de protección, debiesen estar avanzando en una legislación que nos provea esa protección y que de alguna manera cuando salga esta constitución, con este sentido social legitimado de que consideramos que el agua es más importante para la vida antes que la economía, entonces nosotros decimos, bueno, los políticos debiesen estar avanzando en esta materia, debiesen estar avanzando con miras a proteger lo que se requiere proteger. Por ejemplo, no podemos tener minería sobre glaciares. Ese tipo de actividades debiese estar proscritas y aquí en Chile ocurre, y aquí en Chile ocurre en la zona central, o sea, no ocurre en lugares perdidos de Chile, o sea, ocurre aquí en Andina, ocurre aquí, o sea, al lado, sobre glaciares. Luego, tenemos que, desde una perspectiva de la aplicación del derecho, tenemos que ver una vez que salga el texto, en cómo estas leyes se ajustan o no al sentido del texto constitucional. Y eso puede derivar en discusiones en tribunales, revisar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley y las estructuras básicas que tiene todo sistema de revisar cuándo una norma no se ajusta a la lectura constitucional, que nosotros siempre lo hemos ocupado de manera regresiva. Por eso todo el mundo detesta tanto el Tribunal Constitucional. Yo soy abogada y tengo formación en Derecho Público, entonces no detesto el Tribunal Constitucional, yo creo en los controles constitucionales. Creo que el modelo con el que ha operado este Tribunal Constitucional es regresivo, es antidemocrático y es minoritario, pero podemos tener otros modelos que lleven esto a un mejor lugar. Y esto es sumamente importante, lo que te comento en primer término, Héctor, porque en la reforma del Código de Aguas, que yo la sigo todas las semanas, tengo un equipo al que le mando muchos saludos porque son tremendos y hacen un seguimiento permanente, una equipa en realidad, ellos decidieron como bajar la intensidad de la discusión por la discusión Mm. constitucional y cómo eso podría variar el contenido de lo que se está debatiendo ahí, que básicamente son ajustes mínimos, elementales, pero sería la primera norma en Chile que reconocería el derecho humano al agua. Y entonces decidieron bajar la velocidad. Y uno dice, yo ahí digo, claro, o sea, yo vengo siguiendo este proyecto hace 10 años, durante 9 años no avanza porque es inconstitucional. Y ahora no avanza porque va a venir una nueva constitución. Entonces, en Mm. realidad, el problema es el poder político. En el fondo, Mm. permíteme ajustar el texto a la Mm. constitución, o sea, se pondrá otro proyecto de ley para modificarlo y ajustarlo, pero no puede ser que esto lleve a los actuales políticos a frenarse y a decir en esto no avanza. Eso es de una irresponsabilidad sin nombre porque tenemos todo un modelo normativo que no se va a ajustar al modelo del nuevo país que queremos y vamos a tener que ajustar las normas. Entonces, es muy importante comprender eso, porque al final la Constitución lo que va a hacer es permitir interpretar el derecho, llevarlo a una realidad. Sí. Bien, Josefina, creo que vamos a tomar esta conversación como un inicio, ojalá, digamos, de una serie de conversaciones que podamos tener sobre la materia en especial, sobre los proyectos que van circulando de manera paralela y desde luego sobre las conversaciones que se están teniendo en esta materia. Dejamos varios temas medioambientales fuera, producto del tiempo, pero ya tendremos otra oportunidad. Muchísimas gracias, Josefina, por este contacto
con el mostrador. Muchas gracias a ti, Héctor, que estés muy bien.